No sé si algunos os habéis dado cuenta. Prediquemos las bendiciones espirituales en Cristo. Después prediquemos la abundancia, acciones de gracia en Cristo. Y ahora, para cerrar el ciclo, la preeminencia y la deidad de Cristo. Y con el tercero cerramos el ciclo de Cristología. Veamos a ver. Comenzamos en Colosenses capítulo 1, versículo 15 al 20, lee el hermano. En que nos vamos a centrar en 3 versículos para coger el contexto mejor. Lo leemos así. Del versículo capítulo 1, versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia, el que él es principio, el primogénito de entre los muertos, para que todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Amén. Bien, el hermano ha leído del 15 al 20, o sea, 5 versículos. Y ahora nosotros vamos a ir leyendo versículo a versículo y concluyendo. Leemos solamente el versículo 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Bien. En Colosenses leo yo, en Colosenses capítulo 1, verso 13 dice, el cual nos ha trasladado de las potestades de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Aquí nos está hablando Pablo de la redención de Cristo. Cristo como redentor, ¿entendido? Repito, Colosenses 1:13, el cual nos ha librado de las potestades de las tinieblas. Date cuenta qué frase usa. Potestad, autoridad. Las tinieblas y el pecado tienen mucha fuerza, ¿eh? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y el perdón de pecados. Y después de hablar de Cristo como redentor, repito, lo primero que hace Pablo es hablar de Cristo como redentor, porque gracias a Cristo somos salvos, Él nos ha redimido. Y él compara la salvación a un traslado. ¿Qué es un traslado? Cuando te vas de una casa hacia otra o de una capital hacia otra. Un traslado. Hay en personas que ha habido un movimiento simplemente, no un traslado, ¿eh? Siguen donde estaban, en tinieblas. Ahí no entro porque ese no es mi tema. Pero no confundamos un pequeño movimiento con un auténtico traslado. Y solamente son salvos los que se efectúan un auténtico traslado, ¿eh? Eso es importante. Y dice que tenemos redención. Él nos ha redimido con su sangre preciosa. Y al redimirnos nos ha perdonado. El perdón es el fruto de la redención. No es igual. Para perdonarte Dios tuvo que redimirte. Primero te redimió y luego te perdonó. Y luego te adoptó. Bendecido sea el nombre del Señor. Y ahora, después de aclarar Pablo esto, comienza y dice, y Él es la imagen del Dios invisible. Declara la sublime afirmación y la supremacía del Salvador. Dice que Él es la imagen del Dios invisible. Dios es invisible. ¿Por qué? Porque Él es espíritu. La imagen del Dios invisible. Él es la imagen del Dios invisible. Esto nos recuerda un pasaje de Génesis 1:27, cuando dice la Escritura, y Dios hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Pero es que aquí no dice que Dios hizo a Cristo a su imagen, no, que Cristo,
que Cristo es la imagen de Dios. Al hombre Dios lo ha hecho a su imagen. A Cristo no. Cristo por naturaleza. Él es la imagen del Dios invisible, que parece que es igual, pero no es igual. Repito, al hombre Dios lo creó a su imagen y semejanza, al hombre. Pero de Cristo lo dice, que lo hizo a su imagen. Dice Pablo, y Él es la imagen del Dios invisible. Como tal, el hombre cuando fue creado recibió toda la autoridad, ¿sí o no? Enseñoréate sobre los peces, sobre la creación. Le hizo, por así decirlo, Dios le hizo el Señor de la creación, sobre animales, las plantas, todo. Pero a pecar, la autoridad del hombre se rompió, se quebrantó. ¿Queda claro? Pero antes del hombre pecar, tenía autoridad. Se paseaba con el león y con el tigre. Tenía autoridad. Dice, Dios le puso como el Señor de la creación, porque el hombre es la corona que Dios puso en la creación. De todas las cosas que Dios ha creado, la tierra, las plantas, los árboles, los animales, la cosa más importante que Dios ha creado es al hombre. Por eso es a la única cosa de las que Él ha creado que les dice, te voy a crear conforme a mi semejanza y a mi imagen. Pero la imagen de Dios se estropeó por el pecado. No se anuló, se estropeó. ¿No veis algunas monedas antiguas, viejas, los antiguarios, que venden monedas de hace muchos años y siglos? Y según el estado de la moneda vale la época y el estado, las dos cosas. Porque hay monedas más estropeadas que otras, porque el coleccionista las ha cuidado más o las ha cuidado menos. Entonces ahí dicen, esta moneda valdría, por ejemplo, tanto, pero está muy estropeada. Como está muy estropeada, en vez de valer 3 millones, vale 1. Pero la misma moneda de la misma época, esta está como nueva. Si el que la tuvo era una casa millonaria, era un coleccionista, la guardó bien, de herencia, y está muy bien cuidada. Está casi como el día que se fabricó. Pues esta moneda vale, por el cuidado que ha tenido, 2 millones. Porque hay monedas más estropeadas que otras. Y el pecado a toda la gente no ha estropeado igual. Hay gente de que todos cara a Dios sí, cara a Dios todos somos pecadores, quede claro. No hay justo ni un uno, ¿eh? No hay quien busque a Dios. Y todos estábamos destituidos y estamos destituidos de la gloria de Dios, nada más que por Cristo nos ha salvado. O sea, verticalmente todos somos pecadores. Verticalmente todos somos miserables pecadores. Y cara a la salvación igual se va al infierno el que rechaza a Cristo y comete 10 pecados y el que rechaza a Cristo y comete 5. Igual. Verticalmente. Pero horizontalmente no. Horizontalmente hay gente que vive bien, que es muy ordenada, que en la carne, horizontalmente, repito, que es una bellísima persona, que es muy razonable, que es muy educado y se puede tratar con él. No toda la gente son iguales, ¿no? Entre niños, entre hombres y entre mayores. No toda la gente tiene la misma calidad, porque no en todos, repito, el pecado no en todos ha estropeado la misma cantidad de la imagen de Dios. Gracias a que no te ha estropeado a ti más que a otro. No es porque tú seas mejor, es a que Dios ha sujetado por su gracia y te ha retenido por su gracia de que fueses peor que lo que eres. Bendecido sea el nombre del Señor. Bien, entonces Pablo nos dice, Él es la imagen de Dios invisible. Moisés le dijo que quería ver a Dios. Y Dios le dijo, no me puedes ver, no hay hombre que me vea. Pero estaba tan cercano Moisés a Dios que le dijo Dios, pero verás mi gloria. Te meteré en la peña, métete en la hendidura de una peña y al pasar pondré yo mi mano y verás mi espalda. Dios es espíritu y no tiene espalda. Vio, digamos, una
silueta que Dios se manifestó, una teofanía, se le llama eso, teofanía, que Dios a hombres de Dios, a través de una nube, de una figura, de un fuego, de algo, como a Moisés. En la zarza se le apareció Jehová, pero a Dios en sí nadie le ha visto. Más, os digo algo, ni en el cielo veremos al Dios Padre, sino lo veremos en la persona del Dios Hijo. Ni en el mismo cielo, con el cuerpo glorificado y salvos, hay capacidad en nosotros para poder ver la gloria del Dios Padre. Veremos al Dios Padre en el Dios Hijo. Entonces el diablo, a estropear la imagen de Dios en el hombre, Dios no se dio por vencido. Y ahora vino la segunda persona de la Trinidad, que es Jesucristo. Nosotros creemos en un solo Dios, pero en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vino la segunda persona de la Trinidad con una misión. ¿Con qué misión? Con ser la imagen del Dios Padre. ¿Y quién puede ser mejor la imagen del Dios Padre que el Dios Hijo? Adán fracasó. Adán fracasó, pero Jesucristo no fracasó. Adán fue vencido en un huerto y Jesucristo venció al diablo en el desierto. Y ahora leemos un texto muy bonito. Hebreos capítulo 1, verso 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Quién es la imagen, no? De su sustancia. La imagen de su sustancia. Yo voy a poner un ejemplo con mucho respeto, no sé si a alguno le puedo ofender con esto. Pero en una comida echas ciertos trozos de carne o ciertos trozos de cosas, por ejemplo, de carne, de 2 morcillas de cosas, y en que luego las quites, cuando la comida sale fuerte, porque tiene la sustancia, ¿sí o no? Y a Cristo dice de Cristo que Él es la sustancia de Dios. ¡Qué frase! Claro, la Biblia es inspirada por el Espíritu Santo. Él es la sustancia de Dios. El que prueba a Cristo y saborea a Cristo por la fe, está saboreando y padaleando quién es Dios. Él es la sustancia. Antes, en Hebreos capítulo 3, anteriormente, lee el versículo 1, en que no está puesto, pero vamos a leerlo para que coges el hilo mejor. Hebreos 1:1. Sí, y sigues al 2. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por quien asimismo hizo el universo. El 3 ahora, otra vez. El cual, siendo el resplandor de su gloria, El resplandor de su gloria, una. y la imagen misma de su sustancia, La misma imagen de su sustancia, 2, sigue. y quien sustenta todas las cosas, Quien sustenta todas las cosas, con la palabra de su poder, con la palabra de su poder. habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados, por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Dios, dice el autor de los Hebreos, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. Lo primero, Dios habló y ha hablado por la naturaleza, ¿sí o no? Por la creación. Da testimonio que hay un creador, ¿sí o no? Segundo, habló por los patriarcas, por los profetas. Pero la revelación más perfecta, más completa, más exhaustiva, más enriquecida, es esta. En estos postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. Un gran profeta hablaba de Dios y inspirado por Dios. Y era cierto lo que decía el gran profeta, por cierto.
pero eran instrumentos que hablaban parcialmente de Dios. Pero la Biblia dice en Hebreos, pero en los postreros tiempos nos ha hablado por el Hijo. La revelación del Hijo es la que toca techo. Es la máxima revelación. Estamos en la cumbre, en la revelación del Hijo. ¿Estamos de acuerdo? Él es el resplandor de su gloria. Él es su sustancia. Él es el que ha creado todo, todo. Y ahora leemos San Juan, capítulo 1, verso 18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie. Dice nadie. Y cuando dice nadie es nadie. A Dios nadie le vio jamás. Sino el unigénito, el único, el unigénito. Que es Cristo, por cierto. Le ha dado a conocer. La tarea de la encarnación tiene varios motivos. La primera es para la gloria de Dios. ¿De acuerdo? Y la segunda es para manifestar al Dios invisible. De tal manera que Dios se hizo hombre, ¿sí o no? Y caminó y estuvo en esta tierra 33 años. Y estudiando la vida de Cristo, las palabras de Cristo, cómo pensaba Cristo, cómo hablaba Cristo, cómo predicaba Cristo, cómo se comportaba Cristo. Ahí tienes la revelación de quién es Dios y cómo es Dios. Él es la fotografía perfecta, porque participa de la misma naturaleza en esencia. El Hijo no es menor que el Padre, ni el Padre es menor que el Hijo. En que a veces decimos la primera persona es el Padre y la segunda es el Hijo. La hablamos en un orden que se llama la economía de Dios. Pero no porque uno sea mayor y otro menor. Es un solo Dios. En esencia es un solo Dios. En tres personas. Tres personas pero un solo Dios. A eso se le llama, como ya ha sido tantas veces, el misterio de la Trinidad. ¿Cómo puede ser tres personas y un solo Dios? Nosotros no creemos en tres dioses, creemos en un solo Dios, pero en tres personas. Dios habita en tres personas, Dios subsiste en tres personas. Entonces Jesucristo era Dios, y dice en Juan, ha dicho el hermano, y Él, a Dios nadie le dio jamás, sino el unigénito del Padre le dio, manifestó, para que tú y yo le conozcamos. Lo poquito o lo mucho que conocemos es porque Dios ha querido que lo conozcamos. No es un logro nuestro que hemos buscado, hemos estudiado, hemos indagado y hemos descubierto a Dios. ¿Qué va? El hombre no ha descubierto a Dios. El hombre no sabía nada de Dios. Es Dios por amor, en su condescendencia y en su misericordia, que ha querido revelarse, manifestarse al hombre. Y lo que el hombre sabe es porque Dios lo ha revelado. Y el conocimiento auténtico de Dios debe nacer de una fuente, de Dios. Amén. Y no de otra fuente. Bendecido sea el nombre de Cristo. Capítulo 8, verso 19 de San Juan. Lee ese versículo despacio que es un poco complicado. Ahí no estaba, ¿sabes? 8:19. Sí. Ellos le dijeron, ¿dónde está tu padre? Respondió Jesús, ni a mí me conocéis, ni a mi padre. Si a mí me conocieseis, también a mi padre conoceríais. Si a mí me conocieseis, a mi padre conocéis. Madre mía, qué recto, ¿eh? Si quieres conocer a Dios, campe al Dios Padre, muy sencillo. Estudia al Dios Hijo. Y si conoces al Dios Hijo, dices, si a mí me conocéis, a mi Padre conocéis. Cuando he leído hoy de esto, me he quedado admirado. Y yo, gracias, Padre, porque tú eres infinito. Y a mí, una persona finita que soy, ilimitada, me has dado algo que está a mi alcance. Que Dios, estando en el cielo, la segunda persona de la Trinidad,
ha bajado a la tierra. Y lo que él dijo y hizo se ha escrito. Y hombres inspirados por la tercera persona de la Trinidad, llamado el Espíritu Santo, que es Dios, has inspirado un libro llamado la Biblia. Y por medio de la Biblia, y por medio de la iluminación del Espíritu Santo, tú abres nuestros ojos para que te conozcamos y te entendamos dentro de los límites parciales, porque en su totalidad y exhaustivamente Dios es infinito. La eternidad, Rafa, no es suficiente para conocer a Dios. Estarás, hijo, en el cielo por una eternidad y nunca será suficiente la eternidad para conocer a Dios. ¿Cómo? Es que para hablar de Dios y dar una definición de Dios no se puede. Dios excede, Dios es trascendente, sobrepasa todo. Y es distinto a nosotros, dos cosas. Porque hay algunos que dicen que Dios es verdad, que es más que nosotros, eso estás de acuerdo. Pero no es solamente que Dios es más que tú, es que Dios es distinto a ti. Son dos cosas que hay que aceptar. Que Dios es superior a nosotros en todo. Pero aparte que Dios es trascendente y superior a nosotros en todo, es que es distinto a nosotros en todo. ¿Cómo puede un pez parecerse a un águila que vuela? Imposible, ¿sí o no? Pues eso pasa. B. Vamos a leer San Juan 14:9. Estamos hablando de la preeminencia de Cristo, ¿eh? Un tema muy importante. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. A uno de los apóstoles le dijo Jesús. Aquí llevaba Jesús casi 3 años con ellos. Sí, en el 14, no, sí. Es en el aposento alto. 14, ahí a los 2 días le prendieron. O sea, con ellos llevaba más de 3 años. Y Felipe le dice a Jesús, le dice: Chencho, muéstranos al Padre, y nos basta, muéstranos al Padre. Y Jesús le dice: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. No dice no me has visto, porque le estaban viendo 3 años y medio con él. Pero viendo a Jesús 3 años y medio con él, comiendo, cenando, durmiendo, todavía no habían conocido a Jesús. Y le dice Jesús a los apóstoles, a Felipe, a un apóstol del Cordero: tanto tiempo hace que estoy contigo, y no dice no me has visto, no dice palabra, no me has conocido. Esas fueron palabras literales de Jesús. Juan 14:9, ¿no? Sí. Y en otro texto dice: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, ¿no? Sí. ¿Lo pone ahí también? Sí. Léelo. Jesús le dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Madre mía. ¿Os estoy dando cuenta de la profundidad que se está hablando esta tarde? El que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Vamos, ¿por qué? Coge Juan, capítulo 1. Voy a retroceder. En que ahí no está, pero voy a citar más textos. Juan, capítulo 1, verso 1 comienza. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el principio estaba con Dios, y era Dios. ¿Os dais cuenta de las frases? El Señor nos ayude. Vamos ahora a leer 2 de Corintios, capítulo 4, verso 4 al 4. Estamos analizando, estamos solamente en el primer reglón del pasaje, todavía. En el primer reglón del pasaje, que dice: Él es la imagen de Dios invisible. Leemos, 2 de Corintios 4:4. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. El Evangelio es la gloria de Cristo y la imagen de Dios.
Cuando te estoy predicando la gloria de Cristo y la imagen de Dios. No yo, un predicador que predique fielmente a la palabra y al evangelio te está predicando la gloria de Cristo y la imagen de Dios. Con que Dios te ayude y Dios me ayude a que escuches con atención. Y a mí a que escuche con atención y con respeto. Porque no hay cosa más grande que la palabra de Dios. Por la palabra fueron hechos los cielos y la tierra. Dios está en su palabra y su palabra está en Dios. En el principio era el verbo, la palabra, ¿sí o no? Y dice, y el verbo era Dios y estaba con Dios. O sea que no hace una división de la palabra a Dios y a la palabra. Sin embargo, tú eres una cosa y tu palabra es otra. Pero Dios es tan grande, Sencho, que es igual su palabra que él. Y la palabra, date cuenta si Dios es grande, pues su palabra es como él. Y Dios ha determinado que el mundo o los escogidos se conviertan por medio de su palabra, no por medio de una noción, ni de un movimiento, ni de una administración, sino por medio del evangelio. Bendecido sea Dios. Y ahora, hablando de la salvación, diréis el versículo 6. Lee. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la faz, en el rostro de Jesucristo. La faz es el rostro. Y ahora Pablo hace algo, y quiero que prestéis atención, que yo cuando leí hace años no detecté el tema tan fuerte que había ahí. Cuando habla de la conversión del hombre, la compara y dice Pablo, el apóstol Pablo, no yo, el apóstol Pablo. Y Dios, como habló y dijo, sea la luz, y fue la luz. O sea, el mismo poder que empleó Dios para la creación es el mismo poder que necesitas para que te conviertas. Madre mía. Vamos a leerlo el 6 otra vez, para que veáis que no me lo saco de la manga. ¿Pero cuál es el tío que se me ha salido? Segunda de Corintios, capítulo 4, verso 6. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Eso se necesita. Cuando entendí este pasaje, dije, madre mía. Si a Dios en el principio, Génesis 1:1, dijo Dios, todo estaba en tinieblas, y por su palabra creadora llamó a la existencia lo que no existía. Es muy difícil llamar a uno que no existe. Pues Dios llamó a cosas que no existían. Sea la luz, y por su palabra creadora fue la luz. Sepárese la luz de las tinieblas, y por su palabra se separó la luz de las tinieblas. Y separó. Así, de la misma manera, Cristo en la predicación del Evangelio debe hacer la separación en tu vida, en tu corazón, en tu mente, en mi vida, separar la luz de las tinieblas. Debe haber la misma intervención que hubo en la creación. Y esa que la hace el Dios Espíritu Santo por medio de la palabra de Dios. Amén. Y si no interviene en la información que yo te doy, el mensaje que yo te doy se convierte en un mensaje, en un llamamiento externo, nacional. Pero para que el llamamiento externo, el mensaje sea interno, tiene que intervenir el Espíritu Santo. Yo puedo hablar, yo puedo informarte y darte una información exacta bíblica. Pero para que tú te conviertas necesito, es que el Espíritu Santo use la información que yo te doy, y el Dios Espíritu Santo es omnipotente. Repito, que el Dios Espíritu Santo use la información que yo te doy, y de esa información hable a tu alma, hable a tu mente, hable a tu corazón y te transforme. Sí, Señor.
Y si no hay esa intervención, nada de nada. Nada de nada. Y a veces, hermanos, siendo nobles, la carga es que a veces no veo yo esa intervención. Veo a veces un gran mensaje, digo, madre mía, qué mensaje ha predicado, por ejemplo, nuestro hermano Quique, qué alegría, qué mensaje, o el Abraham, qué mensaje, qué maravilla. Y observo algunas personas distraídas que se salen a la... Digo, estos no se han enterado de la misa a la mitad. Han venido aquí porque vienen sus padres, vienen sus amigos y han venido al culto, ni más ni menos. Pero si sus amigos no vienen, tampoco vienen ellos. En Cristo es donde únicamente se puede contemplar al invisible, porque Dios es invisible, canto hijo. Pero todo que tiene de invisible lo ha hecho visible. Pero para hacerse visible, Dios se hizo hombre, porque el hombre no podía hacerse Dios. Pues ya que tú no puedes hacerte Dios, Dios se hizo hombre. Eso está en Juan, ¿no? Capítulo 1, verso 18. Vuélvelo a leer. Es que este texto es la clave. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. El unigénito Hijo que está en el seno le ha dado a conocer. A Dios, primero dos noticias. A Dios nadie lo vio jamás. Pero el unigénito Hijo del Padre le ha dado a conocer. Le ha dado a conocer. ¿Quién es el unigénito? Jesucristo. Él es la imagen de Dios invisible. Colosenses 1:17. Y te quedas ahí en Colosenses. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es antes de todas las cosas. Él siempre ha existido. Y todas las cosas existen por Él. Verso 18. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la Iglesia. El que Él es el principio, el primogénito de entre los muertos. No, lee mejor el 19. El verso 19. Por cuanto agradó al Padre, que en Él habitase toda plenitud. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud. En que estaba en un cuerpo, escuchadme, es un misterio. Agradó al Padre que toda la plenitud de Dios habitase en Él. Ahí nos habla de la deidad de Cristo. Cristo tenía dos naturalezas, pero era una sola persona. ¿Entendido? A eso se le llama la unión hipostática, que no tiene precedentes. Él era una sola persona con dos naturalezas. Una se cansaba, comía, bebía agua, ¿sí o no? En el pozo se cansó. Vemos la humana, pero la divina decía a uno, tus pecados te son perdonados. Y decían, ¿quién puede perdonar pecados? Nada más que Dios, ¿no? De eso, en vez de fluía la humana y la divina. Bendecido sea Dios. El hombre, a pesar de ser imagen de Dios, no es Dios, es hombre. ¿Entendido? Dios hizo al hombre a su imagen y Cristo es la imagen de Dios. Y como imagen de Dios es invisible. La palabra imagen significa Jesucristo era la propia representación de Dios. Dios en todos los aspectos fue la manifestación o revelación perfecta de Dios. No hay una revelación más perfecta de Dios que la revelación que trajo Jesucristo, el Hijo de Dios. Ahora hay un texto que, verso 15 de otra vez, Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Ahí vamos a aclarar, porque algunos herejes usan la palabra primogénito para decir que Dios le creó a Cristo el primero, que Cristo no es eterno. Primogénito, esta afirmación fue interpretada por los arrianos y lo es hoy por los testigos de Jehová. Que
En el sentido que Cristo fue el primer ser creado por Dios. Y eso es mentira. Cristo siempre ha existido. ¿Dónde lo dice? Ahora miramos, a ver, claro. Versículo 16. Lee ahora. Porque en él fueron creadas todas las cosas. O sea, en él fueron creadas todas las cosas. Él no fue creado. En él fueron creadas todas las cosas. Eso lo decían los arrianos y los testigos de Jehová. Que el Padre es un Dios grande y que el Hijo es menor que el Padre. Pero eso es mentira. El Hijo no es menor que el Padre en nada. Ni es mayor que el Padre en nada. Solamente es un Dios en tres personas. Bendecidos sea Dios. La interpretación acabamos de darla, colocando el versículo en armonía con el 16, el cual enfatiza la preeminencia de Cristo sobre todas las cosas. ¿No dice eso? Sobre todas las cosas. Sin hacer diferencia. Si son materiales o si son espirituales o si son terrenales. No hace ninguna diferencia, ¿no? Él es el creador de todas las cosas, del gusano que ves, de la cucaracha que pisas, del pájaro que vuela, de ti. Él es el creador de todas, dice todas las cosas, sin hacer diferencias, sean humanas o terrenales. Él es el creador, el sumo de todas las cosas. Fueron creadas por él. Seguimos. Ahora vamos a aclarar la palabra primogénito. Y entonces, hermano Machaco, podéis pensar, ¿y por qué le llama la Biblia el primogénito? ¿Verdad? Pues yo voy a decir, ¿por qué le llama? Éxodo, capítulo 4, verso 22. Escuchad eso. Y dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo, mi primogénito. Amén. Cuando Moisés fue donde Faraón y le dijo, Dios a Moisés, dirás a Faraón que Israel es mi primogénito, el primero. Y sabéis que antes de estar la nación de Israel, antes había ya otras naciones, ¿sí o no? Eso es una bendición que Dios daba. ¿Por qué? Porque normalmente en una familia el primogénito era el más importante. En una familia la bendición era doble para el primogénito. Y entonces el Señor, para bendecir, como una bendición, le dijo, Israel es mi primogénito. Éxodo capítulo 4, versículo 22. Israel es mi primogénito. Pero ¿cómo Israel es tu primogénito si antes que Israel existiese ya existía Egipto y los fariseos? Existían Egipto, y varias naciones. En Canaán había muchas naciones. Antes de que Israel fuese nación, había ya muchas naciones. No es el primero. Pero Dios le quiso dar esa bendición por elección a Israel. Israel es mi primogénito. Ahora leemos otro salmo. Un salmo. Salmo 89, 27. Es para explicaros la palabra primogénito. Yo también le pondré por primogénito el más exceso de los reyes de la tierra. Eso habla de David. David no era el primogénito. De todos los hermanos era el más pequeño, ¿sí o no? Y habla de David. Yo le pondré como primogénito. Pero si no es primogénito. En el sentido que entre los hermanos, al que escogió Dios como rey de Israel y al que lo ungió, ¿a quién fue? A David, ¿no? Era la bendición, primogénito. Jeremías 13:9. Así ha dicho Jehová, así haré podrir la soberbia de Judá y la mucha soberbia de Jerusalén. 31:9. Jeremías 31:9. Ahora sí. Irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, y los haré andar junto a arroyos de aguas, por camino derecho en el cual no tropezarán, porque soy a Israel por padre, y Efraín es mi primogénito. Efraín es mi primogénito. Pues Efraín no era el primogénito de Jacob. Y Dios le quiso bendecir a Efraín, a una tribu de Israel, y le puso el título de primogénito. Otra más, Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito,
Entonces, la palabra primogénito, repito, los arminianos y los testigos de Jehová la han cogido para sacar una herejía, que Cristo ha sido creado, pero es mentira. Es un título de dignidad, que Él es el primero. Aquí le pertenece el derecho de la dignidad de primogénito en relación con la criatura. Y además, el texto clave es este, Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. ¿En qué quedamos? ¿Era primogénito o era unigénito? De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, ¿qué? Unigénito. No primogénito, unigénito. Espiritualmente con el Padre es unigénito. Se llama unigénito a los demás que son adoptados también. Bien, de acuerdo, vamos a seguir ahora. Vamos a ver, Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Juan 1:1 ahora. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Os dais cuenta cómo liga? En el principio Dios creó los cielos y la tierra, por su palabra. Y ahora Juan dice, el autor, en el principio era el Verbo, la palabra. El Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. 8:58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Cómo es eso? Gramaticalmente está mal dicho, ¿no? Yo era, o yo seré, yo soy. Antes que Abraham, y Abraham había muerto ahí, haría unos 2000 años o 3000, y dicen los judíos, ahora vemos que tienes un demonio, que no tienes aún 50 años y has visto a Abraham. Dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. No dice yo era, yo soy. Presente, yo soy, el yo. ¿Entendido? Yo soy. Como en eso dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy, yo soy. Entonces, es que esto es importante, a lo mejor esto os marea a algunos, pero es que de ahí nacen unas doctrinas muy malas. Y te pueden decir en la calle, ¿no ves? Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que él se la tierra. Y él es el primogénito, ¿no? ¿El primogénito qué es? El primero. Fue el primer ser que Dios creó, el Cristo, el primogénito. Y te pillan ahí, ¿y qué dices? Pues con este material que yo te estoy enseñando, te muestro lo que significa la palabra primogénito. Porque de ahí, repito, los arrianos y los testigos de Jehová están esparciendo una gran cizaña. Juan 10:30. Yo y el Padre uno somos. Yo y el Padre uno somos. ¿Son dos o uno? Uno. Como Dios. Como persona no, como Dios sí. Ahora leemos otra vez. Juan 1, del 1 al 4. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Sí. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Remata, recalca, Juan. ¿Os dais cuenta? Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sigue. En Juan, Él sigue. estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Quédate ahí. En Él estaba la vida. Él tiene vida en sí mismo. Tú no, ni yo tampoco. Tú y yo hemos nacido por la unión de tu padre y tu madre, ¿sí o no? Pero Jesús no. Jesús dijo, yo tengo la vida. La tengo en mí mismo. En Él estaba la vida. En Él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. Y la vida era la luz de los hombres. La luz es la vida expresada, la vida manifestada. Como cuando una mujer está en estado, ¿qué ha pasado? Ha dado luz, ha sido una niña, ha dado luz. En Él estaba la vida y la vida era, ¿qué era? A ver, dime, ¿qué era Jesús la vida? La vida era la luz de los hombres. La luz es la manifestación de la vida. Por eso es importante. Y ahí hago un paréntesis.
o un inciso, como lo queramos llamar. Yo he notado que a veces noto, y no digo nombres, que tenéis que separar la luz que nace de la información chencho y la luz que nace de la vida. Hay hombres de Dios que viven cerca de Dios, que están llenos de la vida de Dios, y cuando te hablan, te dan luz, pero esa luz que te hablan nacen de la vida de Dios. Porque la verdad tiene fuerza cuando se tiene relación con el autor de la verdad. Pero si no tienes relación, ni comunión, ni intimidad con relación con el autor de la verdad, ¿qué fuerza tendrá? Nada. Y la vida era la luz de los hombres. Dios nos ayude a buscar la luz que nazca de la vida y no la luz solamente que nazca de la información. Y ahora dice, después de hablar del verbo, dice, y aquel verbo fue hecho carne. Pero vamos a coger 1 de Juan, capítulo 1, verso 1 y 2. Porque algunos, chencho, decían que Cristo no pudo, que Dios no pudo hacerse hombre, porque el hombre es malo y es pecador, que es imposible. Que es mentira. Y ahora Juan el apóstol dice, Juan capítulo 1, verso 1 y 2. En 1 de Juan, no San Juan, en las cartas. 1 de Juan. Capítulo 1 y 2. Vale. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Amén. Lo que era desde el principio, ya lo dice Juan el apóstol, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos palpado, lo que hemos contemplado, tocante al verbo de vida, visto, oído, palpado, contemplado. Ahí está mostrando con mucha fuerza la humanidad de Cristo. ¿Os dais cuenta? Que Dios se hizo hombre. Porque en aquel momento había una herejía diciendo que Cristo no fue hecho hombre, que Jesús era un buen hombre, pero que no podía ser Dios. ¿Por qué? Porque estaba en un cuerpo de carne, y un cuerpo de carne es pecador y es pecaminoso. Y entonces Juan, para defender y contradecir eso, dice, bien, Juan como testigo, porque Juan es uno de los apóstoles. Y cuando habla esta carta, Juan es importante, porque era el único superviviente que había ya. Los 11 ya habían muerto. Y el único testigo que había que quedaba era él. Y para ser testigo tienes que estar presente, ¿sí o no? A ver, tienes un familiar, un amigo que tiene un accidente. Aquí en la capital, que choca con otro coche. Viene la policía, anda en el parte y te pones a hablar. Y ahora dice, ¿quién es usted? Es que este es mi amigo, es que es mi primo. Pero usted estaba... No estaba yo. Entonces tú no puedes ser testigo porque no has visto nada. Para ser testigo tienes que estar presente. Y Juan dice, lo que hemos oído. Un testigo también vale. Es decir, yo he oído a fulano decir esto y esto y esto. ¿A qué vale? Pero si te digo, Campe, he oído y he visto. La credibilidad del testigo aumenta. Es que el machaco me ha dicho que lo ha oído y que lo ha visto. Y ahora te digo, y lo he palpado. Madre mía, he oído, he visto y he palpado. Y he contemplado. Contemplar es mirar con detenimiento. Y Juan amartilla esa doctrina con una fuerza y una entereza. Que gracias damos a Juan, a Dios en la gracia que Dios le dio a Juan. Lo que hemos oído, un testigo, el oído. Lo que hemos visto, dos testigos. Lo que hemos contemplado y lo que hemos palpado con nuestras manos, tocante al verbo de vida, y la vida fue manifestada en Cristo. Y el 14, que es la cumbre del texto. Juan 1:14. Y ya terminamos. Y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros. Madre mía. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y ahora dice, y aquel verbo, el Dios hecho hombre, aquel verbo, en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, aquel verbo fue hecho carne y vimos su gloria. Gloria, ¿cómo gloria? Gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Creo que está ahí respaldado en este mensaje la preeminencia de Cristo. Cristo es la imagen de Dios. Y ahora, por medio de la palabra, ya terminamos, para hacer una aplicación. Por medio del Espíritu Santo y la palabra, tú has sido regenerado, que eres cristiano. Y Dios te ha llamado, ¿sabes para qué? Para formar en ti la imagen de Cristo en tu vida. Ese es el propósito de Dios. Formar en nosotros la imagen de Cristo en nuestra vida. Ese es el propósito. No es que seas un gran predicador. Si eres un gran predicador, mejor. No es que seas un... No. La imagen de Cristo en tu vida. Que cuando tú camines, que cuando tú hables, que cuando tú reacciones, no vean a un niño, no vean a un muchacho. Vean a Dios en él. Por eso dijo Pablo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. No dijo eso Pablo. Tenemos que revelar la imagen. Y entonces el Espíritu Santo, por medio del nuevo nacimiento, cuidado, el nuevo nacimiento, la regeneración, el perdón, el arrepentimiento, el convertimiento y cada día santificándonos más en Dios, nos vamos perfeccionando y madurando y se va manifestando la imagen de Dios en nuestra vida. Ese es el propósito. Primero fue Adán, la imagen de Dios. Le hizo Dios a imagen al hombre. A ti y a mí nos ha hecho a imagen. Y luego Cristo no le hizo a imagen, sino que Él era la imagen de Dios invisible, que hizo visible. Y ahora a nosotros nos dice que el proyecto y el plan de Dios es formar en ti la imagen de Cristo, de su Hijo. Porque la imagen de Cristo es la esencia de Dios. Porque la imagen de Cristo es la gloria del Padre. Porque la imagen de Cristo es la sustancia de Dios. La imagen de Cristo, ese es el propósito de Dios. No es que nos movamos, ni que hagamos más, ni que gritemos. Que Dios forme. Y la imagen de Cristo, ¿cómo es, hermano Machaco? Los frutos del Espíritu Santo en tu vida es la imagen de Cristo. Y a medida que te esfuerzas y me esfuerzo, y la gracia de Dios nos va capacitando, repito, la gracia de Dios nos va capacitando, y nosotros nos vamos respondiendo a esa gracia. Porque una cosa es la gracia de Dios que Dios te da, y otra cosa es la respuesta que tú das a esa gracia. Vamos a responsabilizarnos, porque el detonante de la santificación es la gracia de Dios. Y el detonante de la buena conducta es la gracia de Dios. No es la buena conducta el detonante de la gracia, es la gracia de Dios el detonante de la santificación. Sí. Entonces debemos anhelar, buscar, que parecerte más a Cristo. Que tu yo pierda fuerza, y con esto termino lo que dijo Juan. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Y no puede crecer Dios en tu vida, no puede crecer Dios, no. Es necesario que Él crezca para que yo mengüe. Tú no puedes menguar, Javi, si Dios no crece. El menguar tú es la consecuencia que Él crece. Bendecido sea Dios. Repito, el menguar tú es la consecuencia que Él crece. Y el no menguar tú es la consecuencia que Él no ha crecido. Y Juan dijo, el Bautista, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Que Dios nos ayude y aceptemos la preeminencia de Dios. Jesucristo es Dios. Amén.